Hola, ¿qué tal? Este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Yo soy Alberto Schneider y en esta ocasión voy a conversar un poco sobre el tema de la guerra jurídica o lawfare en relación con la demanda actual de la oposición de modificar la forma de distribución de las diputaciones plurinominales en el país. En términos generales, lo que se conoce como guerra jurídica o guerra legal, en inglés la palabra es lawfare, que es una especie de contracción entre law, que es guerra, y warfare, ¿no? Digo, law, que es ley, y warfare, que es guerra. Entonces, en la contracción de ambas palabras se da este término lawfare, que podemos traducir como guerra legal o guerra judicial, que ha sido un término que a lo largo de los años, sobre todo a partir de los años 70, que empezó a manejarse como un concepto específico en materia jurídica y política, siempre en relación con temas políticos vinculados con la aplicación o el uso de las leyes. En general, digamos, como consensadamente se podría decir que lawfare o guerra legal, que proviene originalmente de la doctrina militar como una rama de las diferentes modalidades de la guerra, ¿no? O sea, la guerra física, como le dicen, la guerra psicológica, la guerra propagandística y, en este caso, la guerra legal. En términos generales, podremos caracterizar la guerra jurídica como el uso indebido de instrumentos jurídicos para diversos fines, principalmente políticos, ya sea la persecución de alguna figura política, la destrucción de su imagen pública y, particularmente importante, es la inhabilitación de un adversario político, una inhabilitación total o parcial, de tal manera que ese adversario político pierda su posición, digamos, política en el contexto de un país y de una sociedad. En general, ¿no? Se pueden mencionar algunos elementos que han intervenido o intervienen en general en esta idea de la guerra jurídica o lawfare, que podemos decir a grandes rasgos. Por un lado, la manipulación del sistema jurídico, dar apariencia de legalidad a las persecuciones jurídicas, el uso de procedimientos judiciales sin mérito real, sin contenido jurídico real, con acusaciones frívolas, abuso del derecho, promoción de demandas para desacreditar al oponente, influir en la opinión pública, judicializar la política y usar el derecho como un instrumento para fines y medios políticos, promover la desilusión popular, promover el desencanto popular hacia la política y a los políticos, la utilización de la ley como un medio para constreñir y castigar a algún adversario y para impedirle el ejercicio de sus derechos humanos y políticos y civiles. Son elementos que normalmente están involucrados en todo esto que se llama lawfare, o que podemos llamar, contextualizar bajo esa categoría de lawfare o guerra judicial. Un factor fundamental siempre, prácticamente en todos los casos en los que se puede hablar de guerra judicial, interviene los medios masivos de comunicación. Tradicionalmente, en favor de quién utiliza la guerra judicial, los medios de comunicación corporativos tradicionales siempre han estado
del lado del mal uso jurídico de las leyes. Tenemos muchísimos casos en el mundo, en Latinoamérica de manera muy específica y por supuesto en México. Quizás el caso más emblemático de guerra jurídica, de guerra judicial en nuestro país haya sido o es el desafuero que se intentó contra nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2005. Justamente si tomamos en cuenta los puntos que mencioné anteriormente como elementos que normalmente configuran una guerra jurídica, vemos que prácticamente todos esos puntos se cumplen en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Justamente se trata de, fue una acusación totalmente infundada, o más bien fundada en mentiras, falsedades y tergiversaciones de la realidad. Incluso se hicieron cuestiones que son punibles jurídicamente. Como por ejemplo, el supuesto propietario que demanda al jefe de gobierno en ese entonces por la apertura de una calle de 50 metros que le daba entrada a un hospital, el supuesto propietario pues no era propietario. Los planos que se utilizaron para interponer la demanda en los que supuestamente se demostraba la afectación al predio, resulta que eran planos falsos, que fueron planos modificados a modo para presentar la denuncia. En fin, una serie de irregularidades en el proceso, es decir, un uso faccioso indebido de la ley, orquestado en este caso desde la propia presidencia de la República de Vicente Fox. El operador fue el secretario de Gobernación de Vicente Fox, que se llamaba en ese entonces Santiago Krill Miranda. Y recordemos además, no solo eso, directísimamente estuvo involucrada en ese caso del lawfare contra Andrés Manuel López Obrador en el 2005, nada más y nada menos que María Amparo Casar, la señora que goza de una pensión que va a ser transferible a toda su descendencia durante casi 1000 años, gracias a que la señora es parte integrante de Mexicanos contra la Corrupción. Y sin embargo, ella fue una de las artífices como coordinadora de asesores de Santiago Krill de la guerra jurídica, del intento de desafuero, o más bien el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005. Ese es un caso clarísimo de un uso irregular de la ley, una acusación totalmente frívola, totalmente sin contenido real, ¿no? Todo sobre bases falsas. Y finalmente, bueno, fue muy claro, es un muy claro ejemplo de guerra jurídica y hasta dónde puede llegar este tipo de acciones. Como decía, tenemos muchísimos casos. Otro caso que podemos caracterizar como guerra jurídica fue la decisión del Instituto Nacional Electoral, avalada por el tribunal, cuando se le retiró la candidatura a Salgado Macedonio en Guerrero y a Raúl Morón en Michoacán. La resolución fue tomada a partir de una falsa información, una tergiversación de la información de campañas, y con el pretexto de una violación a una norma muy menor de la obligación de reportar gastos de campaña, es por eso que se le retira la candidatura. Posteriormente supimos que la supuesta publicación que se les atribuía en Facebook no estaba monetizada y por lo tanto no podía ser tomada como un gasto de campaña. Sin embargo, el INE y el tribunal obviaron esa realidad y torcieron la ley para quitarles su candidatura a ambos precandidatos. Pero bueno,
no solo, digamos, en México, sino tenemos muchísimos casos en Latinoamérica en general y en otros lados del mundo de este manejo faccioso de las leyes y de los instrumentos jurídicos de los que se dispone en los diferentes países. Un recuento muy rápido, podemos tomar en cuenta, por ejemplo, Gustavo Petro, en 2014 fue acusado de corrupción cuando fue alcalde de Bogotá y también se le fue impuesto un proceso por el cual fue sentenciado y fue despojado de sus derechos políticos. Sin embargo, posteriormente, en una apelación posterior y después de varios años de litigio, se demostró que las acusaciones eran falsas y eran infundadas, y entonces se le retribuyen sus derechos políticos, y es así como Gustavo Petro puede competir por las elecciones presidenciales y, como sabemos, pues ganarlas, ¿no? Lo mismo, el caso gravísimo de Dilma Rousseff o también de Luis Ignacio Lula da Silva, que también fueron acusados y despojados de sus derechos políticos con acusaciones totalmente infundadas y fuera de lugar. Un caso verdaderamente excepcional es el de Ecuador, ¿no? Con Rafael Correa, el presidente, que fue acusado también de una manera muy infundada y torcida, incluso al grado del ridículo, pero por eso fue impedido de competir por las elecciones. Y como correlato, pues quien fuera su vicepresidente fue sujeto a procesos, sentenciado a 6 años de prisión, y posteriormente cumplió su condena y sin embargo pues ya vimos lo que pasó, pidió asilo en la embajada mexicana y esta fue atacada por el gobierno de Ecuador. El caso de Rafael Correa y Jorge Glass es emblemático porque la acusación es verdaderamente ridícula. A Rafael Correa lo acusan de influencia psíquica para cometer corrupción. Bajo esa figura, que no existe ningún código penal que yo sepa de ningún país y por supuesto no existe en el Código Penal de Ecuador, tal figura como influjo psíquico para cometer delitos. Bueno, bajo esa figura delictiva fue acusado Rafael Correa, despojado de sus derechos políticos y actualmente se encuentra asilado en Francia. Jorge Glass está en la cárcel y México sigue insistiendo en que sea liberado y entregado a nuestro país para brindarle la protección jurídica que requiere. Como vemos, la guerra jurídica tiene muchos aspectos y muchos frentes o muchas modalidades de cómo se presenta y cómo se ha presentado en diferentes lugares, pero sin embargo, si analizamos a fondo, que no va a ser el caso en esta ocasión, cada uno de estos casos vemos cómo estos elementos que yo comentaba al principio se encuentran prácticamente todos presentes en estas maniobras. El tema viene a colación de manera muy particular por la discusión actual en relación con la representación y la distribución de la asignación de diputados plurinominales, sobre todo en la Cámara de Diputados, aunque también le pega un poco a la Cámara de Senadores. Aquí vemos también un ejemplo muy claro de lawfare. Es una demanda o una acusación, si le podemos llamar así, totalmente infundada. Esta denuncia de una supuesta sobrerepresentación por parte de la coalición de Morena, Verde y PT no tiene ningún fundamento jurídico. No existe ninguna norma que pueda soportar una modificación en la forma en cómo se reparten las plurinominales. Por eso es que, desde mi punto de vista, sí se acredita
que esta demanda y estos procesos, incluso las acciones de tipo jurídicas interpuestas tanto en el INE como en el tribunal para este objetivo, son parte de una guerra legal, porque no tienen fundamento, es tratar de torcer la legislación, en este caso electoral, para conseguir un fin político. Si bien no se pretende destruir, digamos, a un adversario, no es como el caso del desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, pero sí es con la finalidad de romper, digamos, con una estructura jurídica que le ha dado certeza, bien o mal, pero son las reglas del juego con las que se han jugado las elecciones, cuando menos, desde 2009. O sea, tenemos 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 y ahora 2024 con esas reglas, y que fueron impuestas y aprobadas por el PAN, el PRI y en su momento por el PRD. El artículo 4 de la Constitución, que establece que la distribución de los plurinominales será por partido político, es un párrafo, el párrafo 4, si mal no me equivoco, del artículo 54 constitucional. Es un artículo que existe en la Constitución desde 1996. Es decir, tenemos 38 años con esa disposición que hoy quieren desconocer la oposición para tratar de ganar en la mesa, en las Cortes, lo que no ganaron en las urnas. El artículo 54 de la Constitución dice: la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley. En este caso es la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente actualmente. Entonces son los dos órdenes jurídicos que regulan y determinan cómo deben ser distribuidas las plurinominales. El párrafo 4, son 6 párrafos que contiene este artículo 54, pero el párrafo 4 es particularmente, y es como el meollo del conflicto. El párrafo 4 dice: ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos distritos. Y el párrafo 5 dice que ningún partido podrá exceder de 8 puntos porcentuales el porcentaje obtenido. Son como las dos reglas, hay varias, pero que tienen que ver. El proceso de asignación es muy complejo, no es una simple medida aritmética, hay que tomar diferentes cálculos para determinar cuántos diputados se le asignan a cada partido de acuerdo con su votación efectiva. Entonces, y bueno, en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que regula justamente este artículo 54, se determina exactamente los mismos, prácticamente la misma redacción. Y no se menciona ni en el artículo 54 de la Constitución, ni en la Ley de Procedimientos de Instituciones y Procedimientos Electorales, no se menciona en ningún caso el tema de las coaliciones. Es decir, si aún quisieran modificar la asignación de plurinominales, no habría ninguna base legal, ninguna base jurídica sobre cuál fundamentar un cambio de la asignación. Se tienen que apegar a lo que dice la ley, a lo que dice la Constitución primero y a lo que dice la ley electoral después. Entonces, no hay materia, digamos, dirían los abogados, para una demanda de esta naturaleza. Lo que está tratando de hacer la oposición es, pues, impedir a toda costa que la coalición de Morena, Verde y PT logre la mayoría calificada. Ese es realmente el objetivo final que se han propuesto, porque de esa manera impedirían que se hagan modificaciones constitucionales.
En particular, de manera inmediata, su interés es la reforma judicial, tratar de frenar la reforma judicial, pero no solo esa, se trata de frenar cualquier reforma que implique modificar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Realmente ese es el fondo del asunto. No es tanto, ellos saben perfectamente que no pueden aumentar el número de sus diputados plurinominales y están tratando de impedir justamente la mayoría calificada que le daría la posibilidad a Morena y a la coalición de modificar la Constitución sin requerir el voto de nadie más. Pero además hay otro elemento muy curioso. Se alega que dado que la coalición Morena, Verde y PT obtuvo el 54% de la votación, ese es el número de diputados que le correspondería. El asunto es que si hacemos ese cálculo, pues resulta que los partidos tendrían una cantidad de diputados asignada, pero faltaría alrededor de 50 diputados que no tendrían cómo asignarse. Si se hacen las cuentas de los resultados obtenidos y le quitamos todos aquellos votos nulos y demás, faltaría habría un paquete ahí alrededor de 50 diputados más o menos que no habría manera de asignar, ¿no? Y tampoco se pueden desaparecer. Pero además, si pudiéramos hablar de sobrerepresentación de manera estricta y digamos más allá de las cuestiones políticas, digamos casi si nos atenemos a la definición de sobrerepresentación, los únicos que realmente están sobrerepresentados aquí son el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. El PRD no, el PRD tiene un solo diputado, pierde el registro, entonces no tiene plurinominales. Pero vayamos para dar una idea por qué digo que si existe sobrerepresentación está clarísimamente en el PAN, en el PRI y en el Movimiento Ciudadano. La coalición de nuestra coalición, Morena, Verde y PT, ganó 30 de los 32 estados, estoy hablando del Senado, es decir, el 93% del Senado. A la coalición le correspondían 124 de 128 senadores. Pero en la Cámara de Diputados se ganó 254 de los 300 distritos, es decir, más del 80, casi el 85% de los distritos. Si nos vamos a lo que pide la oposición, pues la coalición Morena, Verde y PT debería de tener el 80% de los diputados, es decir, pues casi 400 y fracción, más de 400 diputados, ¿no? Entonces, pues que tengan cuidado con lo que desean, porque por otro lado, si nos apegamos a la pura votación dura y quitamos estos pluris, pues da la casualidad que, por ejemplo, ¿por qué digo que el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano sí están sobre representados? Es decir, que quienes no ganaron por votación directa, o sea, los que son plurinominales, son más que los que sí obtuvieron votos directos. Es decir, los tres partidos, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, tienen más diputados plurinominales, es decir, diputados que no fueron electos de manera directa, que diputados de mayoría. Y las cifras son escandalosas, ¿eh? El PAN ganó 32 diputados en todo el país, pero por la fórmula de asignación se le dan 36 plurinominales. Es decir, el PAN ganó 32 distritos, pero va a tener 68 diputados. El PRI ganó 9 en todo el país, pero se le asignan 24 plurinominales, es decir, va a tener 33 diputados. El caso extremo, el colmo, es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano ganó un solo distrito en el país. Solamente ganó uno.
y se le asignan 23 plurinominales. Si eso no es sobrerepresentación, pues que alguien me explique. Es decir, tienen más plurinominales que diputados electos por mayoría. Entonces, si quieren eliminar esas sobrerepresentaciones, pues nos podríamos ir todos coludos, todos rabudos, y pues Movimiento Ciudadano, la coalición opositora perdería cerca del 80%, 70% de los diputados que tiene asignados actualmente. Entonces, más vale que le vayan pensando antes de estar exigiendo cosas, porque ellos perderían más si se hiciera una asignación. Que por otro lado no es posible porque, como digo, tanto la Constitución como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales es clarísima, no hay manera de interpretar de otra manera una frase que dice ningún partido político podrá tener, no habla de coaliciones, no existe la palabra coaliciones ni en la Constitución ni en el articulado de la Ley de Instituciones Electorales que hable sobre la forma de distribución de plurinominales por coalición. Simplemente no se menciona. Todo está diseñado para que sea por partido. Y tan es así que no solo son reglas y normas que el PAN, el PRI y el PRD aprobaron en su momento, sino que además en 2008, en el COFIPE, que era entonces la ley electoral vigente, sí se determinaba, había un párrafo que establecía que las coaliciones serían tratadas como partidos. Entonces ahí cabía esta demanda que están ahorita poniendo. Pero bueno, da la casualidad que quienes eliminaron ese párrafo y esa disposición del COFIPE fue el PAN y el PRI. Ellos eliminaron esa disposición en el COFIPE entonces, y desde 2008, y como decía antes, ¿no? 2009, 15, etcétera, tenemos 6 elecciones con esas reglas y con esas normas, y con esas reglas y con esas normas fue como se integraron los congresos, las diferentes legislaturas en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, que fueron las que dieron pie a las reformas de Peña Nieto, a la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que impuso Calderón, y con ella su época de terror. Entonces, cuando les funcionó a ellos, no solo las aprobaron, sino que las defendieron a capa y espada. Hoy, que les resulta contraproducente, pues la quieren impugnar. El asunto es que, bueno, las reglas de juego se impugnan antes de comenzar el partido y no después. Entonces, definitivamente, yo dudo mucho que el tribunal vaya a modificar la asignación de diputados, y con toda seguridad en septiembre tenemos un congreso con mayoría calificada de la coalición Morena, Verde y PT. Hay que hacer énfasis, como decía, en que no existe fundamento jurídico para poder modificar las reglas de asignación de diputados y senadores plurinominales. Y que en el caso ya exageradamente de una guerra jurídica llevada a extremos de locura, si las modificaran y se le asignaran a todos el mismo trato, los que perderían más de la mitad de sus diputados son ellos, es la coalición opositora. Porque, dado el principio de representación proporcional tal como está asignado, permite estas distorsiones. Morena no tiene más diputados plurinominales que de representación proporcional, ni tampoco el Verde, ni tampoco el PT. Sin embargo, el PAN, el PRI y el PRD, el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, sí tienen sobrerepresentación, tienen más diputados plurinominales que de mayoría. Entonces, definitivamente no hay manera que esto prospere. Ya sería verdaderamente un atentado contra el sistema jurídico mexicano, no nada más el electoral,
si el tribunal intentara modificar estas reglas, ¿no? No hay manera de interpretar unas disposiciones donde claramente se establece que la asignación es por partido. Y como digo e insisto, no se menciona siquiera a las coaliciones. Entonces no tendrían ningún fundamento jurídico en que decir, con base en el artículo fulano de tal, ¿no? Se van a distribuir de esta manera. No hay manera que lo hagan. Entonces se ve muy difícil que en el tribunal se quieran aventar alguna jugada de esta naturaleza. Yo creo que la respuesta ciudadana, la respuesta política, no solo del partido, sino de la propia ciudadanía, sería inmediatamente en contra, y creo que sería una reacción muy, muy poderosa por parte de la sociedad, del partido y de nuestros representados, a quienes sí elegimos. Muchas gracias, es todo por hoy.